Welcome to the cervical myelopathy course. It's our pleasure today to present to you cases of cervical myelopathy as part 2 of our course. We're going to have Fernando here also do live translation for us too. Hola a todos, bienvenidos al Congreso de Mielopatía Cervical. En esta ocasión tenemos la segunda sesión. Estaremos haciendo tanto hablándolo en español como en inglés. Entonces les pedimos un poco de paciencia. Y bueno, como podemos observar aquí, tenemos nuestro grupo de WhatsApp. Los invitamos a unirse. Estaremos compartiendo también casos a través de este código QR. So last week we went over challenges to early diagnosis and the anterior approach for cervical myelopathy. This week we're going to focus on cost analysis and the posterior approach, specifically comparing posterior laminectomy infusion with laminoplasty. En esta ocasión hablaremos de un análisis costo-efectivo, hablaremos de las diferencias entre laminectomía y fusión y laminoplastia. And we're very excited to have you all here today. For our course chair, we have Kieran Agarwal Harding from Beth Israel. He can't join us today. Sí, nuestro director del grupo de Harvard Global Orthopedics Collaborative, el doctor Kieran Agarwal Harding, quien desafortunadamente no puede estar con nosotros el día de hoy, pero tenemos el resto del equipo de Harvard Global Orthopedics. And I see someone in the chats asked us what the language of instruction is going to be. It's going to be both in English and Spanish with live translation. Como les comentaba, el idioma que utilizaremos va a ser una traducción en vivo de inglés y español. And we have our course moderators here. My name is Howell Wu. I'm a spine surgeon at UC Irvine. Hi, I'm Dr. Jennifer O'Donnell. I'm at UCSF and we'll be at Spine Fellowship at Emory starting in a couple months. Y mucho gusto a todos. Yo soy el doctor Fernando Carrillo, soy residente de ortopedia del Marqués, México. And I want to give a big thank you to the HGOC and SONA organizing team for helping us put this presentation together. Aquí todo el equipo de Harvard Global Orthopedics que nos ayudó a hacer todo este congreso. Les agradecemos mucho su apoyo. And we're very excited to have 3 fantastic case presenters with us today, Dr. Pedro Villa, Dr. Carlos Zanardi, and Dr. Haile. Y les presentamos los expositores. En esta ocasión tendremos de parte de Guadalajara el doctor Pedro Ávila, neurocirujano. De parte de Argentina, el doctor Carlos Zanardi, también neurocirujano. Y de parte de Estados Unidos, el doctor Halley. We also have 2 faculty from Mexico who will be helping us provide comments for the cases, Dr. Sosa and Dr. Perez. Y tendremos para la discusión de casos el doctor Sosa de Morelia y el doctor Carlos Tranquilino. Y una disculpa por el nombre, de parte de Querétaro, México. And we're also very excited to have faculty from the US, Dr. Sohaib Hashmi from UC Irvine, Dr. Ananta Krishnan from Emory, and then Dr. Haile from UC Davis. Aquí podemos ver el equipo de Estados Unidos, cirujanos de columna de Estados Unidos, que nos estarán apoyando en la discusión de casos. Here's our agenda for today. Nuestra agenda de los casos que se presentarán. And I'll transition the intro to Fernando. If you could stop sharing the screen, Jafan, please, so I can share mine. Awesome. Here you go.
Buenos días a todos, un placer estar con ustedes en este congreso de mielopatía cervical degenerativa. Hello everyone, it's a pleasure to be with everyone. In this occasion, we will talk about cervical myelopathy and specifically cost analysis. Empezando con los tres momentos de retardo en la atención que habíamos analizado en la conferencia previa. Al hablar de mielopatía, muy importante siempre hablar de los momentos en la retraso en la atención médico-quirúrgico. En este caso, hablaremos específicamente de los limitantes en cuanto a presupuesto, implantes y en países tercermundistas, como es el caso de Latinoamérica, que muchas veces tenemos que planear nuestra cirugía en base a recursos limitados. Well, in this case, we will focus our 3D LACE framework specifically in a limited resources setting in the moment we choose our implants and the different limitations we will have when we are going to do our cervical surgeries. Very important to take this into account in cervical myelopathy, as our patients many times are waiting lots of years before having an opportunity to have surgical care. Bueno, en cuanto a los procedimientos que se realizan en Latinoamérica, de los registros que tuvimos en este congreso, podemos ver cómo los cirujanos de columna que se registraron tienen un poco de más acceso a realizar la laminectomía y fusión. Hasta un 80% de los cirujanos de columna de Latinoamérica que se inscribieron a este congreso reportan realizar esta técnica. Podemos ver diferentes hospitales de México, sistemas de salud como el IMSS, Secretaría de Salud y el ISSSTE, y vemos en específico cómo la laminoplastia es un procedimiento que se realiza menos tanto en Latinoamérica como en ciertos sectores de salud, como es el IMSS, o sea, únicamente un 53%. Well, talking specifically about the people who registered to this Congress, and specifically spine surgeons from Latin America, we asked them which procedure did they have more access to in base of their implants and the budget available. And we saw that a bit more of the spine surgeons in Latin America prefer to do or have more access to do the laminectomy and fusion. Almost 80% of Latin America, and in the other three graphics, we have different health systems of Mexico, and we see how, and specifically IMSS, that's the one we can see here in the presentation. We see how the laminoplasty is not a very frequently done procedure, even though it gives attention to almost 50% of the Mexican population. ¿No? En específico, hablando de los obstáculos que reportaron los cirujanos de columna que se registraron, vemos como el 60% de las limitantes para realizar cirugía de columna cervical tiene que ver ya sea con la disponibilidad de implantes o la asignación del presupuesto. Vemos otros limitantes como la disponibilidad de un cirujano o la disponibilidad de una sala quirúrgica, pero por eso decidimos enfocarnos en seleccionar cirugías cervicales en casos de mielopatía cervical que puedan lograr una descompresión efectiva teniendo en cuenta que a veces tenemos los recursos limitados, ¿no? And in this slide, we can see the main limitations we have in Latin America, reported by spine surgeons in this conference. And we see how almost 60% of the spine surgeons reported a limitation either on the budget assigned to spine or in the availability of implants. So, es en parte por ello que elegimos este tema de hablar de laminoplastia versus laminectomía. Y bueno, nada más para recapitular el artículo que les compartimos,
Es un artículo que se publicó en el 2020 por el grupo de Harvard en Massachusetts, donde hicieron un análisis costo-efectivo, laminoplastía versus laminectomía, con un total de 250 pacientes. Fue un estudio retrospectivo que se realizó en 2 hospitales. Just a very quick analysis on a paper we shared on the cost analysis between laminoplasty and laminectomy done by Massachusetts General Hospital in Harvard 2020. Y nada más me gustaría enfocarme en esta imagen que nos ponen los resultados bastante claros de las diferencias de costos que existen entre la laminectomía y fusión y laminoplastia. Y podemos ver, en primer lugar, los costos de la laminectomía y fusión. Vemos que el puro costo del implante es más del doble que la laminoplastia. Vemos que los estudios indirectos con el material de apoyo es similar entre los 2 procedimientos. Y en la gráfica C podemos ver cómo si se junta el total de los costos, el procedimiento de laminectomía y fusión es más del doble que la laminoplastia. Aquí lo podemos ver en términos de dólares y vemos cómo tiene una significancia estadística, ¿no? Y finalmente en la imagen D vemos también cómo esa diferencia de costos se ve por nivel cervical que se trabaja. Entonces, es la conclusión de por qué nos vamos a enfocar en este congreso, a hablar de la laminoplastía y verla como una posibilidad costo efectiva para descomprimir a nuestros pacientes. In this case, I just want to make a very brief comment on this graphic where they do the analysis of the different costs of doing laminectomy and fusion and laminoplasty. We can see the implants for laminectomy and fusion are more than double than laminoplasty. And in the image C, we can see how the total costs of the surgery are also more than double with statistical significance. No? So that's why in this conference we are going to focus in laminoplasty as an alternative for an effective decompression and very important surgical technique for settings with limited resources. So we will continue with the first presentation. In this case, we will have Dr. Pedro Avila from Guadalajara, Mexico. He is a spine surgeon and neurosurgeon, and he will present a case on laminoplasty and a tandem stenosis. Bueno, me gustaría darles la bienvenida al doctor Pedro Ávila de Guadalajara, México. Él nos va a presentar ahorita un caso de laminoplastía y estenosis en tándem de un caso de Guadalajara. Adelante, doctor Pedro, si gusta compartir su presentación. Listo. Buenos días a todos. Ok. Ya muy raro un escamoso, un carcinoma escamoso, pero describe también el artefacto. Pues una posibilidad es que a lo mejor se haya atrapado ahí el artefacto. Bueno, no tengo conflicto de interés. El objetivo de esta charla es hablar, como mencionó el doctor Fernando, respecto a cómo mejorar el cuidado de los pacientes que se presentan en nuestra consulta con una mielopatía cervical y el reto diagnóstico que representa la estenosis en tándem. Bueno, estas son mis credenciales. Yo vengo de Guadalajara, estoy egresado de un centro universitario, el Hospital Civil de Guadalajara. Cursé el programa de educación continua con el doctor Néstor Fiore. Hice una estancia en la unidad de patología espinal en Argentina con el doctor Pedro Bazán. Y el año reciente finalicé un curso
de cirugía de columna, el departamento de ortopedia del Centro Médico del IMSS, a cargo del doctor Alberto Aceves, el doctor Jiménez, el doctor Gustavo Caldera y el doctor David Nava. Bueno, comencemos. Bueno, básicamente presento 3 casos para mostrar la trascendencia de los pacientes que tienen estenosis en tándem. Ok, comenzamos. Este es un paciente de 67 años, masculino. El motivo de consulta es debilidad en los miembros inferiores. Él se presenta a la consulta con una progresión de esa disminución de fuerza muscular. Además, sí reporta el paciente presentar dolor lumbar y un episodio de ciatalgia, y llama la atención que tiene alteraciones en la micción. Es hipertenso, diabético y tiene insuficiencia venosa crónica. Tiene un índice de masa corporal de 30. Durante la exploración física, pues destaca que tiene tanto en miembros superiores como inferiores debilidad, más grave a nivel de los miembros podálicos, 3-5, tiene hiperreflexia, la C está negativo y la sensibilidad al tacto ligero, tanto a nivel superior como inferior. Estos son los estudios iniciales. Solamente llama la atención que el paciente ha estado en una lista de espera cuando acontece que llega a la consulta nuevamente durante 2 años. El paciente tiene una lordosis lumbar de 74, una incidencia pélvica de 80, tiene una discreto desbalance coronal, pero lo que llama la atención sin duda es el canal lumbar estrecho a nivel principalmente de L4, L5, una clasificación de Chisas grado C. Esta es la historia del paciente después de haber sido operado. Se le propuso hacer una descompresión y colocación de tornillos transpediculares. Al segundo día fue egresado. A las 4 semanas el paciente acude a la consulta, emplea una andadera y refiere que las molestias que tenía lumbar, que presentaba lumbar, prácticamente se resolvieron. Se envió a rehabilitación. 2 meses posteriores, en la rehabilitación refiere un episodio de pérdida de fuerza de las piernas y posteriormente una caída de su propio plano de sustentación. Presenta un empeoramiento de la fuerza muscular tanto de extremidades superiores como inferiores. El paciente pues está confinado a cama y empeora el problema de la micción. Acude o es referido al departamento de urgencias de nuestro hospital. Se le hacen una serie de estudios, primero lumbar para descartar que no tuviera alguna otra patología y después cervical. Entonces ya es que aparecen datos de una patología, datos clínicos de una patología cervical. Eso es también algo que nos llama la atención. El paciente tiene afectación de tractos largos, además un score de Nuric de 6 y un MJOA de 9. Esos son los estudios lumbares. Sorry, Dr. Pedro, can I just do a brief comment on your case? Dr. Pedro is commenting a case of a patient with a long history of lumbar pain, with especially weakness in lower extremities, treated initially as a lumbar problem. No, he has his first operation. As you can see, he has the instrumentation and the compression of the lumbar spine. And 3 months post-operatively, the patient starts gaining symptoms of the upper extremities and lower extremities with pain, and even he has a fall, no? And currently the patient is bedridden. Correcto. En los estudios simples
se nota que no hay una alteración con la colocación de los implantes, no hay datos de una ruptura de los implantes. La descompresión fue centrada en el nivel L4, L5. Se aprecia una imagen de un pseudomeningocele. Quizás la imagen no muestra una aún persistencia de una estenosis foraminal. Sin embargo, en el resto de los estudios, pues llama la atención en los cervicales, bueno, de las radiografías, un COP de 22, en las tomografías apenas una pequeña osificación a nivel de C4, C5 y una estenosis severa, más de 10 milímetros en el diámetro del conducto vertebral, el diámetro antero posterior. Sí presenta una línea espinosa posterior positiva y una línea acá positiva. Al paciente se le propuso una descompresión cervical mediante una laminoplastía. El resultado clínico del paciente previo a realizar la cirugía era un score en YOA de 9 y posterior a la cirugía y en las citas subsecuentes alcanzó una mejoría de 11. Dr. Pedro, in the chat, we have a question. Is this your case or the case of another colleague? No, all the cases are from University Hospital. All of the cases are obtained from the registries, from the hospital, and the cases comes from 2022, 2023, and finally 2024. The 3 cases are consecutive, and it is the interest to present that cases. Okay. ¿Cree que pueda regresar una diapositiva previa, doctor, a las imágenes radiográficas? Can I ask a question, Dr. Rodriguez? I think it looks like the patient had some initial upper extremity symptoms, right? Was there consideration to get imaging of the cervical spine before the lumbar surgery? Pregunta el doctor Jaili si desde un inicio el paciente presentaba síntomas de miembros torácicos y si alguna vez tuvieron la sospecha de realizar algún estudio de imagen o si fue de inicio lumbar el problema. Yes, this is the purpose of the explanation of the cases. If you can observe, the patient have initially symptoms of in both upper extremities, less for in the hand grip. The patient doesn't have massage and have in both upper and lower mild sensory loss. And I think that something very important is that in the medical records doesn't have reference to an exploration of cervical symptoms. I'm saying that the patient have a waiting list for 2 years about lumbar pathology. So finally, the patient comes from the surgery. Unfortunately, the patient after the surgery have a bad evolution. This is the point of the 3 cases. And then, Dr. Rodriguez, can you go to your laminoplasty? I think it's a very unique construct. I was just interested, how do you hinge the Yes. lamina open? Yes. Para actualizar a la audiencia hispanohablante, menciona el doctor Pedro que sí presentaba ciertos síntomas en miembros torácicos de debilidad que quizás no se identificaban en la historia clínica. Un paciente que se hizo la referencia como un problema lumbar específico y que pues eventualmente el paciente continúa con los síntomas en tanto miembros pélvicos como miembros torácicos.
Y en específico preguntan acerca de la técnica quirúrgica, que también se me hace muy interesante, el utilizar una barra y tornillos transfacetarios. No sé si nos pueda comentar acerca de la técnica, doctor. Sí, una situación muy importante es, como bien lo mencionaba, aparte del retraso en la atención de los pacientes, sobre todo una lista de espera grande que se tiene con los pacientes y quizás también que son referidos de manera tardía. La otra es el instrumental que se dispone para hacer un procedimiento quirúrgico. En este caso, en nuestro hospital, hemos utilizado varias formas o varias técnicas para poder realizar o permanecer con la puerta abierta después de hacer una laminoplastía. Hemos utilizado tornillos corticales para de ahí anclar un etibón al proceso espinoso y que permanezca abierto. En el caso de esta técnica que se muestra en la pantalla, básicamente la osteotomía completa se hace del lado derecho. Se colocan los tornillos a la articulación facetaria y una vez que ya se levantó la lámina, se coloca la barra a manera de evitar que la misma barra eh, este, evite que la parte de la lámina se cierre. Yeah, so Dr. Pedro was speaking about having different variation on the technical on the surgical technique, and this regarding the availability of implants. So in this case, the technique they use was to do a right osteotomy and then a placement of bicortical screws, and afterwards putting a connecting bar to avoid the closure of the laminoplasty to maintain the open door. Exactly. That's it. That's the point. Okay. Great. Would love to hear from some of our US faculty, Dr. Anantha Krishnan, in regards to the different implants, especially in respect to cost. Do you think that in different resource settings, we could kind of get creative with how we use these implants to reduce cost? Yeah, thanks. Can you guys hear me? Okay, looks like you can hear me. Yeah, nice case and great question. I do think this is a creative use of implants. I myself, actually, I trained at UCSF, and Bobby Tay actually taught me how to do these without implants at all. We used allograft rib, but you can also use it looks like you didn't take the spinous processes here, but you could use the spinous processes or even use a suture type of technique, which is, I think, also been described. I haven't seen actually anything like this described when I've worked abroad, but it does seem like it would most likely work. Unfortunately, it looks like this couldn't get away with just a laminectomy on this patient because of the overall sagittal alignment. But yeah, I also think there are ways to use creatively hand plates in these situations as well. I've seen that used as well. Not at Emory, just FYI. Thanks so much. Sí, uno de los Thank you. comentarios de diferencias en técnicas quirúrgicas cuando tenemos recursos limitados, también menciona la doctora en UCSF, la utilización de laminoplastía sin implantes, incluyendo la colocación de injerto o la utilización de suturas para mantener la puerta abierta. Menciona también que en este caso en específico considera que sí se requiere utilizar implantes por las condiciones específicas de este paciente con la pérdida de la lordosis y la inestabilidad.
All right, I'm going to ask our next question to my partner in crime from UC Irvine, Dr. Hashmi. Dr. Hashmi, when looking at a case like this, how do you make the decision between doing a laminectomy fusion, or a laminoplasty? Thanks, Dr. Wu, and thank you for presenting the case. Can you go back to the preoperative imaging and the MRI? Thank you. Yeah, I think the big thing that you also touched on is the clinical diagnosis. So this problem is, as we all know, tandem cervical myelopathy with lumbar spinal stenosis. And these patients, actually, you may see more of them than we see in the States, is that the delay in care for these patients, especially presenting to a spine surgeon, they may have more severe tandem symptomatology than we even could pick up here. And it's a very difficult diagnosis to pick up. And it's a total clinical evaluation. Like you mentioned, the hand strength being affected, and then the positive Hoffman. It has to be a clinical suspicion that you're worried about. So thank you for presenting that. When I look at this in regards to the cervical spine, I think a few things that we touched on. Sagittal alignment is hugely important. And I think the upright alignment is probably more important for me than the K-line or the modified K-line that we discuss often. And it's important to understand the K-line is, as we know, for the OPLL, patients, and that's where the literature came from. And we have kind of thought about that more and more to think about the alignment of patients undergoing these anterior posterior cervical decompressions, but it doesn't necessarily translate as easily as we've thought, meaning that we've looked at that literature to understand the alignment. But I think the loss of sagittal alignment in patients with laminectomy probably is less so than we think, meaning if we really preserve the posterior structures, I think you probably could do just a laminectomy alone and get this patient decompressed without having significant worsening, and counsel the patient that if they're going to have worsening, it will probably be early within the first year and a half, and they lose their alignment, and then technically you could do a revision if needed. But for that reason, in my practice, I do, for patients that have sagittal malalignment and any multi-level spondylolisthesis in the cervical segment, a decompression infusion. Gracias, doctor Hashimi, por su comentario. Menciona que alguna de las diferencias que él considera que hay entre Estados Unidos y países de Latinoamérica es que probablemente los retrasos en la atención causan que el síndrome de tándem llegue más intensificado, que tengan los síntomas más intensos, y eso considera que es una diferencia con Estados Unidos. En específico, enfocándose en la columna cervical, menciona que, bueno, para tomar la decisión entre laminoplastia y laminectomía y fusión, tenemos descrita la línea K, que se describió por primera vez en casos de osificación del ligamento longitudinal posterior, y que él considera que no se traduce tan fácil utilizar esta medición radiográfica en todos los casos. Para él lo más importante es considerar el balance sagital y durante la cirugía, en caso de no usar implantes, siempre tener muy en cuenta el preservar los elementos posteriores, las estructuras ligamentarias y los músculos posteriores para no perder este balance sagital. Y él considera en los pacientes que se pierde el balance sagital, él opta por la laminectomía y fusión y no tanto hacia la laminoplastia como una limitante de la laminoplastia. The one other comment that I would make is that there's exceptional variability in the posterior cervical decompression with instrumentation and fusion patients. And if we look just in the US and the literature that's been published, it seems to be highly geographically institutionally dependent, meaning the C2 to T2 patients, those patients that largely out of Mayo, they've proven that the chance of failure after that instrumentation is very, very low. And so they have argued that if you want to think about the most durable instrumentation and fusion, it's a C2 to T2 construct. But there's more and more literature saying that you can actually have a much
smaller segment and potentially even skip segments of instrumentation with a very durable fixation with loss of fixation or adjacent segment degeneration. So it's important to understand that you can do limited instrumentations and skip instrumentations in patients, especially in a resource low environment. I mean, I would say that if you're a provider who perform lamelloplasty, this is like a perfect case for lamelloplasty, right? Good alignment. And Dr. Rodriguez, I like the way you did your lamelloplasty. I preserve all the midline structure as well, so I really don't touch the interspinous, supraspinous, spinous process and just really elevate it. The only aspect you have to really worry about is 4-5 is really, really tight. And so when you elevate that off, you really gotta make sure you take out the flavum and all the attachment and slowly elevate that so it doesn't crush the contralateral side. So I don't think there's an issue if you do a laminectomy fusion here as well, because then you can really free up both sides bilaterally pretty well. Terminando el comentario del doctor Hashimi, nada más él menciona de la literatura de laminectomía y fusión, cómo existe gran variabilidad entre los índices de éxito de una descompresión, que la mayoría de la literatura cuando habla de descompresiones y fusiones de C2 hasta T2 tienen el menor índice de fallo, pero se puede utilizar cuando se tienen recursos limitados, se pueden utilizar otras técnicas como brincar ciertos segmentos o hacer unas fusiones más pequeñas y que en su experiencia no presentan complicaciones como enfermedad de segmento adyacente. Finalmente, el doctor Lee también nos comenta de casos de la laminoplastia. En este caso en particular, cómo considera que es un caso perfecto para hacer laminoplastia, ya que se preserva la lordosis cervical y recomienda a nivel de C7, donde se encuentra más estrecho el canal cervical, hacer la liberación del ligamento amarillo y abrir la puerta de la laminoplastía de forma paulatina y cuidadosa, que es considera el punto donde puede haber riesgo de daño neurológico. ¿Puedo hacer un comentario? Soy el doctor Sosa. Adelante, doctor Sosa. Buenos días a todos. Pues aquí algo de mis recomendaciones sería, y más cuando vamos a hacer una laminoplastia, es preservar específicamente, como lo comentaba previamente el doctor, C2 y C7. Si no atacamos los músculos de C7, recordemos que vamos a tener una mejor estabilidad por sí mismo en una laminoplastia, debido a que tenemos mucho riesgo en laminoplastias amplias de realizar un cuello en cisne, o sea, empeorar todo esto. La otra es los dolores crónicos, muy importantes cuando se ataca C7, y los dolores crónicos postquirúrgicos, pues hay que considerar en estos pacientes. Y bueno, yo cuando tenemos una en tándem, me gusta hacer mucho la laminoplastia de Ito y Suji, que consiste en hacer lo que realmente hace el doctor, simplemente poner mini placas para tratar de que continúe la apertura correcta y que se abra bien el espacio, porque si no también las laminoplastias, por ejemplo, con técnicas convencionales como la Hirabayashi, sí también han tenido mucha recidiva en la cuestión de volverse a cerrar el conducto, pero pues la realidad es lo que realiza el doctor me parece muy razonable y creo que es una buena situación. Mi comentario va más enfocado a la preservación de C7, de C2 por riesgo de cuello en cisne, riesgo de cuello alado y dolores crónicos postquirúrgicos. Thank you, Dr. Sosa, for your comment. Dr. Sosa specifies that in C7, he likes to preserve muscle, and he thinks it's very important to preserve the muscle tissue, specifically in C2 and C7, to avoid the loss of the lordosis and avoid also the continuous cervical pain. He also recommends the use of mini plates as a surgical technique that doesn't allow the closure of the laminoplasty.
specifically in cases of tandem stenosis. And Dr. Pedro, do you have another case? Maybe we can continue with the next case. Yes. Bueno, este es el segundo de 3 casos. Un paciente que tiene una lista de espera de cirugía lumbar de aproximadamente año y medio. El paciente acude o ha sido estudiado por dolor lumbar y debilidad. No presenta ciática, solamente la sensación de entumecimiento en ambas piernas. Tiene una leve dificultad para la micción. No es fumador, sí tiene antecedente de una artroplastía de cadera del lado derecho. Era una persona muy activa. Y bueno, en cuanto a la exploración física, un paciente con un índice de masa corporal de 28.5. En la exploración física se detalla únicamente que tiene disminución tanto de fuerza muscular a partir de la extensión del codo, así como también una disminución de fuerza muscular de los miembros inferiores. La SAS está negativo, los reflejos tiene hiperreflexia. La sensibilidad tanto a nivel superior como inferior está disminuida y pues se registró el signo de Babinski en la historia clínica. Estos son los estudios de la región lumbar. Llama la atención una estenosis muy severa a nivel de L4, L5 y L3, L4. Finalmente el paciente se le propuso un tratamiento quirúrgico debido a los hallazgos radiográficos y a la clínica donde se dio predominancia a la región lumbar. Este es la evolución posoperatoria. El paciente posterior a la cirugía fue egresado. No hubo complicaciones a las 4 semanas, mejoría del dolor. Sin embargo, él acude en camilla debido a la persistencia de la debilidad de sus piernas. Refiere ahora a parestesias de las extremidades superiores. Fue enviado a rehabilitación y 7 semanas después regresa a urgencias con o por una debilidad muy marcada de los miembros superiores. El paciente permanece en cama. Lamentablemente también desarrolla alteraciones de la micción, alteraciones de esfínteres, y en este momento ya se comienza a hacer un abordaje ya cervical. El paciente persiste con Babinski, Hoffmann-Trommer positivo, un score de Nuric de 6 y un MJO de 7. Estos son los estudios donde inicialmente se hace una resonancia lumbar, y esto que en ocasiones ha resultado útil a raíz de este tipo de casos en tándem, donde se solicita un espinograma en la resonancia, un T2 sagital de raquis completo, y donde ya se tiene la evidencia de una compresión a varios niveles. La resonancia magnética lumbar nos llama la atención una muy amplia descompresión de los niveles 3, 4, 4, 5. Sin embargo, debido al empeoramiento, se solicita este tipo de resonancias y se evidencia una compresión a nivel C5, C6, C6, C7. El resultado del paciente, el paciente finalmente se le realizó una laminectomía a partir de L5. Lamentablemente, a pesar de la mejoría que presenta, el paciente pues queda con una repercusión neurológica muy importante, y además, como menciona el doctor, en las posteriores consultas refiere
dolor axial de moderado a severa intensidad. Si hay algún comentario, si no, para A continuar. brief comment. Dr. Pedro was presenting a case of a patient waiting more or less 1 year and a half for its surgery with a lower back pain. He was a very active patient. Since the beginning of the consultation, he had a beginning to lose the bladder sphincter, and with predominant weakness in upper and lower extremities. They decided to first approach the lumbar spine stenosis with instrumentation and decompression of L4, L3 to L5 with a satisfactory outcome with a good decompression. However, the patient 7 weeks after the surgery arrives for the revision of his case, and he comes bedridden with a complete loss of the bladder sphincter. And that's why they decide to do an all spine magnetic resonance, where you can clearly see the compression at C5, C6, C6, C7, and posteriorly he underwent also a laminoplasty, as you can see in the postoperative images. I don't know, Dr. Pedro, if you could put the postoperative images. And Dr. Pedro, if you can tell us a bit more of the surgical technique, what the compression technique was utilized at the cervical spine. Yes, in this case, only performs a laminectomy, total decompression for the clinical scenario. We think that making this, the patient have an opportunity to improve the neurological symptoms. We did only laminectomy and posterolateral fusion without screws and rods. I don't know if someone from Oh yeah, faculty. there's a comment in the chat about the order of operations to do the cervical or the lumbar first. Dr. Lay, you had your hand up? Yeah, I was gonna say, I think Dr. Rodriguez, I guess you presented 2 cases with delayed diagnosis of cervical myelopathy or tandem stenosis. Does that change the way you or the institution evaluate patients and get imaging a little bit earlier on, or how does that change management in some way for some particular patients? Yes, this is the intention of these 3 cases. We are in a university hospital, and the patient was referred for thinking in lumbar symptoms, and assumed that the lumbar symptoms was treated first. I'm thinking that they didn't notice that have symptoms of cervical, and of course the bad results put in mind for all of us to assume complete exploration, because the patient, if you can observe, have a Babinski at the first time. So I think that the problem was, one problem is the delay, of course, but the other is that thinking that a person that is referred that have a lumbar symptoms doesn't works a lumbar surgery, and also doesn't have an improvement or a deterioration of the neurological status. This is the intention of the cases, to show the result of
the surgery. Got it. And Dr. Anantha Krishnan, you have your hand up. Yeah, yeah, thanks, Hawa. I do think these cases are interesting. You had mentioned that there was a delay of over a year, I think 2 years in the first situation and 1 year in the second situation. So you're in a situation where you really are going to have a hard time doing these cases in a timely fashion. We see this here in the States at a public hospital or at the VA. Where somebody's booked for a case and then the delay is so long that maybe what's happened is there's an evolution of this other diagnosis. It could have been obviously patient has had the tandem stenosis the whole time. I found it interesting in both of these cases that even radiographically the lumbar stenosis was extremely severe and the cervical stenosis didn't seem to be as severe. But I do think that to have an awareness that these things present obviously are going to have a high suspicion for the cervical spine. And then when the patient finally is able to come to the front of the line, to not be limited by what the prior diagnosis was, to make sure to reevaluate them and keep an open mind about what the evolution of the process could have been in the last year to 2 years or even a number of months. Because we see this problem also here in the States. Sí, en este caso se me hace muy interesante hablar de las dificultades en referencia de los pacientes. Tengo entendido que se operó entonces en la cirugía lumbar en otra institución, donde se enfocaron específicamente en el problema lumbar y no tomaron en cuenta el problema cervical. Y dentro de los comentarios que nos hacen los cirujanos de columna de Estados Unidos, que hay veces que es muy aparatosa la patología a nivel lumbar, que se ve una estenosis lumbar grave y que a lo mejor a nivel cervical la patología no está tan avanzada, es un grado moderado de estenosis y que consideramos a veces que nos deberíamos ir por el segmento lumbar primero, pero este es un caso perfecto que nos ilustra cómo a pesar de una cirugía exitosa a nivel lumbar, si no tomamos en cuenta la estenosis cervical, el paciente va a progresar con sus síntomas y la mielopatía cervical va a continuar progresando. Dr. Hashmi brings up a good question in the chat. Dr. Rodriguez, if you had, in your institution, if you had seen this patient and you had the imaging for both the cervical and the lumbar spine, would you consider doing a tandem surgery or would you stage it? Yes, excellent commentaries. For us, also, when we are in front of the case of tendon stenosis, we do first the proximal compression. So in cases from cervical to lumbar, we do it first cervical, and also if it's dorsal and lumbar, also do first the proximal for protection of the spinal cord. I think that it's it's documented in papers that a patient that do the cervical first, maybe the symptoms of lumbar are diminished or even are off of the scenario, clinical scenario. Dr. Pedro, and do you usually do in one only surgical time both cervical and lumbar, or do you do first cervical, wait a few months, and then operate lumbar? Yeah, we always do first cervical or proximal and observe the patient in consultation. Sometimes, often we observe that the patient improves
a lot, and maybe with the consultation we can evaluate the lumbar symptoms, and we know that some cases could be treated with in the same surgery, do cervical and lumbar, but mainly of the patient that we refer, it's patient that have a lot of comorbidities and have a older patient. So I think that is not appropriate to the patient that we observe making the same surgery because the comorbidities of the patient. Gracias, doctor Pedro. Respondiendo a la pregunta de si solo lo hacían en un solo tiempo quirúrgico, se puede hacer cervicales y lumbares, el doctor Pedro menciona que dado las comorbilidades que frecuentemente tienen los pacientes, en general lo hace en 2 tiempos, ¿no? Primero cervical y luego lumbar de forma ideal. Due to the time, what do you think, Juan, if we continue with Dr. Carlos Zanardi for the next case presentation? Yeah, I think that's okay. I have a question. Adelante. Sí, okay. Thank you, Dr. Pedro. This case is very interesting. My opinion in this case, specifically aneurysmal cervical, I think the via anterior is better in this case, but the C4, C5, C5, C6, C6, C7, the compression is anterior. Entonces, en este caso, yo creo que le haría una vía totalmente anterior y observación del paciente y una probable laminoplastia posterior. Sin embargo, mi comentario va dirigido a que probablemente en este paciente, maestro Pedro Avilés, creo yo que la vía anterior sería más resolutivo y evitaríamos el dolor crónico posterior, que es muy importante en los pacientes con laminectomías amplias y bajas. Yeah, Totalmente thank de acuerdo, you, doctor. Hola, ¿qué tal, Fernando? Soy Carlos. No puedo compartir pantalla. Doctor Pedro, ¿nos podría permitir una disculpa por cuestiones de tiempo? No alcanzamos a exponer el último caso. Continuamos con el doctor Carlos Zanardi para continuar con el tema. Muy interesantes casos, muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias, Fernando, por la invitación. Yo me llamo Carlos Zanardi, soy de Argentina, vivo en la ciudad de Junín, se encuentra en el estado de la provincia de Buenos Aires. Cuando Fernando me invitó a preparar una charla al respecto de cómo adaptar las condiciones económicas propias de los países de Latinoamérica, nos conocemos a través del curso de formación continua de Auspain, del cual soy faculty. Me pareció muy interesante enfocar el abordaje de estos pacientes desde una perspectiva de bajos recursos, ¿no? Acá una imagen donde les muestro los lugares donde hacemos nuestras cirugías y el denominador común, que es que el 70% de los pacientes, ya sea directa o indirectamente, están financiados por el sistema público. Algunos son pacientes que tratamos en los hospitales públicos y otros son pacientes que requieren o tienen seguros de salud que dependen del Estado. Como sabrán o les cuento un poco, en Argentina vivimos con conflictos económicos
que siempre me niego a aceptar en cuanto a, a que mis pacientes no puedan alcanzar o tener una cirugía efectiva y una cirugía como se merecen por dichos problemas económicos. Por lo tanto, les quiero mostrar un poco cómo podemos adaptar las condiciones económicas a la efectividad de las cirugías. Me niego también a que sean los pacientes quienes hagan el ajuste económico, hablando en términos de los recursos, ¿no? Les voy a presentar un caso, después quiero hacer una descripción técnica de la laminoplastia y de la laminectomía más fusión y la adaptación que podemos hacer en relación a los recursos escasos que algunas veces acompañan a nuestros quirófanos. Nunca reduciendo la efectividad de la cirugía. Creo que eso es categórico. Creo que cualquier modificación que se haga de la técnica no puede ir en desmedro de la efectividad del procedimiento quirúrgico. Y eso tiene que ser súper importante. El caso que les quiero presentar es el de una mujer de 40 años que consultó en otro centro de atención médica, fue tratada por otro equipo. Estas son algunas de las imágenes que pudimos rescatar del comienzo de la enfermedad de la paciente. Ella consultó por un dolor cervical, dolor axial. Aquel grupo quirúrgico decidió hacer una cirugía vía anterior. Miren, optaron por una triple disectomía cervical. La paciente evolucionó con una hemiparesia severa, con parálisis de una cuerda vocal, disfonía. Fíjense todas las complicaciones que surgieron de aquella cirugía. Es derivada a un centro de rehabilitación, no se tomó ningún tipo de conducta con este tipo de complicación, y 6 meses más tarde estaba recuperándose paulatinamente. Un 70% de su déficit neurológico ya estaba recuperado, pero continuaba con síntomas al caminar y algunos síntomas esfinterianos. El mismo grupo tratante decide hacer una laminectomía en el contexto de la primera cirugía. Siempre cuando presento este caso me hacen preguntas en relación al caso y mi respuesta es que la misma mente que decidió operar a una paciente de 40 años por dolor axial, sin nada más, sin haber intentado un tratamiento médico antes, fue la que paulatinamente decidió el resto de las cirugías. En este estado nos consulta a nosotros. Lo que pueden ver es una paciente con mucho dolor cervical, no puede trabajar. Ahí están los marcadores, un OI de 61, 84 de índice de discapacidad cervical, un VAS de 10/10. Es aquí donde empezamos a estudiarla nosotros. A mí particularmente en patología lumbar y cervical me gusta estudiar a los pacientes no solo con estudios estáticos de tomografía computada, resonancia magnética, sino estudios dinámicos. Me gusta ver y evaluar la estabilidad del raquis cervical con carga, en este caso el peso de la cabeza sobre los hombros, o sea, la cabeza por sobre los hombros. Fíjense esta severa cifosis cervical derivada de la cirugía que habían realizado. Empezamos a tomar alguna medición, vemos cómo tenemos un ángulo de inclinación del emple inferior de C2 que está alterado, tenemos una cifosis locorregional de casi 34 grados. Miren cómo, si bien la lordosis global está casi neutra, tenemos una importante cifosis regional. Me gustan mucho los estudios dinámicos en flexión y en extensión, porque creo que uno, en el peor de los casos, puede lograr la corrección que el paciente logra en la placa en extensión, ¿no? Miren en la radiografía de la derecha cómo
casi corrige esa cifosis, extendiendo el cuello, y cómo podemos usar esto para catalogar esta deformidad como de una deformidad flexible, ¿no? Creo que es súper importante. Tomografía computada, miren la severa pseudoartrosis asociada a las cajas autosustentables que se habían usado en la primera cirugía, más la laminectomía que se hizo con una intención descompresiva, pero sin tener en cuenta la estabilidad del raquis cervical. Ahora bien, tenemos una paciente que no puede trabajar, que está muy sintomática, en donde los estudios nos muestran un poco todo lo que les fui trayendo a la presentación. Algunas preguntas que nos hicimos en el momento en el que decidimos tratar a esta enferma. Ella estaba muy preocupada por aquella pérdida de la voz, y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos encarar el caso, tratarla y tener en cuenta sus preocupaciones? ¿Sí? ¿Cómo manejamos tanto la deformidad como la pseudoartrosis? ¿Hasta dónde llevamos nuestra fijación a nivel proximal y hasta dónde a nivel distal? ¿Qué parámetros tenemos en cuenta a la hora de decidir por esta fijación? Tenemos en cuenta el T1 slope, tenemos en cuenta el ángulo de inclinación de C2, tenemos en cuenta el C2 SBA. ¿Cuál es el parámetro que tenemos que considerar a la hora de tratar este tipo de pacientes? Les voy a hablar ahora un poco al respecto de algunas consideraciones técnicas para luego volver al caso que les presenté. Si les parece, a continuación me hacen todas las preguntas que a ustedes les parezca pertinentes. Si repasamos al respecto del abordaje anterior y lo comparamos con el abordaje posterior, encontramos en metaanálisis como este que la mayoría de los pacientes que se operan por vía posterior son pacientes más añosos, son pacientes que están más afectados si uno los evalúa con el M-SHOA, y son pacientes que tienen más niveles comprimidos, ¿sí? Ahora, si comparamos los resultados, tanto la vía anterior como posterior tienen resultados similares en cuanto a lo neurológico y a lo funcional, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo decidimos nosotros la vía de abordaje de nuestros pacientes? Yo no he visto patología en donde exista una segregación más regional que en el tratamiento de la mielopatía cervical degenerativa. He estado en Europa, en Alemania, y la mayoría de los pacientes, incluso con OPLL, se operaban por vía anterior. En Argentina, con mi maestro, que fue el doctor Fiore, aprendimos la laminoplastia, y hacemos mucha laminoplastia, mucha laminectomía, más fusión. Pero he visto en diferentes lugares del mundo alternativas siempre con muy buenos resultados, ¿sí? O sea, es muy importante tener en cuenta que la formación que el cirujano tenga va a jugar un rol importante a la hora de decidir el mejor abordaje para estos pacientes. Nosotros preferimos el abordaje posterior en pacientes que tienen mielopatía, tienen una lordosis conservada, tienen 3 o más niveles afectados, y optamos por la laminectomía más fusión o laminoplastía en función de la estabilidad del raquis cervical. La laminoplastía, acá pueden ver una connotación técnica que fue descrita en el año 2006 por el profesor Fiore, que es la línea espinosa posterior. El colega que habló previamente nos mostró cómo se puede usar la línea K o la línea espinosa posterior, son variables de la misma cosa, para predecir el shift medular que vamos a obtener con la descompresión posterior cuando hacemos una laminoplastía. A nosotros particularmente nos gusta la técnica de Irabayashi con ciertas modificaciones. Esta técnica consiste en
por un lado, hacer una canaleta completa del lado de la apertura y una canaleta o surco parcial del lado de la bisagra, para permitir que la lámina quede paralela al piso y así lograr la descompresión del conducto raquídeo. Acá fíjense, a mí particularmente me gusta hacer primero la canaleta completa, entonces puedo medir el espesor de la lámina para cuando hago la canaleta parcial, no corto toda la lámina con el drill y de esta forma genero una dificultad técnica de no poder hacer la apertura como la técnica nos muestra. Fíjense ahí cómo luego de haber hecho la apertura parcial de un lado, podemos abrir y como se ve por debajo, fíjense lo que están viendo ahí, es la dura madre que se ve producto de esta apertura. Para los más incrédulos, ¿sí? Pueden pedir prestado el ecógrafo del colega anestesiólogo. Yo siempre muestro esto porque creo que en contexto de bajos recursos podemos usar algo que está en todos los quirófanos, que es una ecografía. Acá lo que estamos haciendo es una ecografía y lo que ven es el corte sagital de una médula cervical post-laminoplastía, intraoperatoria. Fíjense, lo que ven ultrasonografía, lo que ven hipoecogénico acá atrás es líquido cefalorraquídeo, lo que ven isoecogénico acá es la médula y esto que está acá son los discos. Fíjense cómo podemos también tener un corte axial, miren la médula, el ligamento dentado y cómo se ve la apertura que se logra con la técnica de la laminoplastía. Nosotros modificamos la técnica y usamos, como comentara el colega anterior, mini placas. Las mini placas mantienen la apertura lograda con la técnica de laminoplastía. Fíjense, usamos tornillos que fijan la placa a la masa lateral y otros que fijan la placa a la lámina, ¿sí? Estas placas son placas que se venden como para laminoplastía. En nuestro medio suelen ser costosas, por lo que yo como neurocirujano he tenido acceso al uso de mini placas que son menos costosas, se usan para fijación craneal, y lo que hacemos es, las cortamos, las moldeamos y las usamos para mantener la apertura que logramos con la laminoplastía. El costo de estas placas es mucho menor que el costo de las placas que ya vienen premoldeadas para laminoplastía. Esto es lo que pueden lograr con estas placas. Habitualmente hacemos apertura desde C3 a C6. Tratamos, como contaban, de preservar C7, aunque a veces extendemos la laminoplastía de C3 a C7. ¿Cuál es el lado que usamos para abrir? Bueno, la apertura la hacemos desde el lado más sintomático. Ahora, hay una complicación de la laminoplastía que solo el que le ha pasado la conoce y la conoce bien, es la paresia o parálisis de C5. La paresia o parálisis de C5 genera imposibilidad de abducir el hombro y posicionar la mano en el espacio. Me pasó en 2 casos. De muchas laminoplastias, tuve 2 que después recuperan, pero durante el tiempo en el que el paciente está con esta dificultad motriz, no puede separar el hombro. Por lo tanto, si esta complicación pasara, es preferible que suceda del lado no dominante. ¿Qué quiero decirles? Que si el paciente tiene síntomas predominantes, uno abre de ese lado porque está demostrado que la mayor descompresión se logra desde el open door. Ahora, si el paciente no tiene lateralidad de síntomas, abrimos desde el lado no dominante, porque si ocurriese la complicación, tendría menos repercusión en la vida cotidiana del enfermo. Algunos ejemplos: 53 años, canal estrecho multisegmentario, mielomalacia, mielopatía clínica, y pueden usar mini placas no en todos los niveles. Fíjense cómo apertura en el nivel donde tengo mini placa, pero apertura también en el nivel donde no tengo mini placa, ¿sí? Con la evolución
se forma un callo de hueso en el surco parcial que mantiene la apertura más allá de la placa, ¿sí? Fíjense el control de resonancia con líquido cefalorraquídeo por delante y por detrás de la médula cervical. Otro caso más, 51 años, mielomalacia, mielopatía, laminoplastía. Fíjense cómo se amplía el canal y en la resonancia, como ven, líquido cefalorraquídeo por delante y por detrás de la médula. El otro punto que vale la pena discutir en una charla que habla de recursos tiene que ver con la disponibilidad de monitoreo intraoperatorio. En muchos de los lugares donde he estado y he trabajado incluso, teníamos la posibilidad de monitorizar todos los pacientes. Por supuesto que uno, si tiene la posibilidad, no va a negar dicha posibilidad. El conflicto surge cuando no contamos con la posibilidad de monitorizar a todos los pacientes y queremos darle a nuestro paciente la máxima seguridad posible. No hay guías que nos exijan el uso de monitoreo electrofisiológico siempre. Pero si ven esta encuesta hecha por la Sociedad de Columna Cervical, fíjense que la mayoría de los cirujanos lo usan por cuestiones médico-legales y para evitar las complicaciones que tienen que ver con el posicionamiento del paciente o la hipotensión que pueda surgir transoperatoria. Nosotros usamos una modificación de esto que nos ha dado muy buenos resultados. A los pacientes a los que vamos a operar, no hablo de deformidad, hablo de mielopatía cervical degenerativa, sin deformidad. Los con deformidad van todos con monitoreo, al igual que los pacientes con patología intramedular. Hablo de mielopatía cervical degenerativa. Hacemos emular la posición quirúrgica durante el tiempo de 1 hora, 1 hora y media. Le pedimos a los pacientes que, si es por vía anterior, se queden con la cabeza en posición mirando hacia arriba, en hiperextensión, y les preguntamos acerca de si tuvieron síntomas durante ese tiempo. Si no tuvieron síntomas, estamos habilitados para operarlos sin monitoreo. Si tuvieron síntomas, sí o sí usamos el monitoreo que tenemos autorizado, pero no para todas nuestras cirugías, ¿sí? Entonces, si va a ser operado por vía posterior, los hacemos poner boca abajo, cabeza en posición neutra, y que el paciente o su familiar haga el monitoreo de los síntomas del enfermo para ver si aparecen o no parestesias, sintomatología neurológica relacionada con el posicionamiento. Y a los anestesiólogos, siempre operamos con el mismo equipo de anestesiólogos, le pedimos que sean estrictamente obsesivos con el control de la tensión arterial media. El cirujano no se puede quejar al respecto del sangrado transoperatorio que a veces podemos ver con TAN por encima de 80, ¿sí? Con estas maniobras hemos logrado no tener complicaciones por el uso, por el no uso siempre del monitoreo electrofisiológico. Ahora, algunas palabras sobre la minectomía y fusión. La usamos cuando hay canal estrecho e inestabilidad, ¿sí? La usamos cuando queremos hacer un abordaje circunferencial. Yo a veces he visto hacer una laminoplastia en el contexto de una fijación anterior. Y me parece un tanto no correcto porque la laminoplastia generalmente excede los niveles de fusión, ¿sí? Y eso genera una inestabilidad potencial. Cuando hay fusión por vía anterior, usamos laminectomía y fusión por vía posterior, ¿sí? Cuando hay una falla de la laminoplastia, usamos también laminectomía más fusión. Algunos detalles técnicos que pueden ayudarnos en relación a recursos limitados y esta técnica. Fíjense, este es un ejemplo. Siempre recordar el uso de las radiografías y las radiografías dinámicas, porque cuando el cráneo está por sobre los hombros, podemos ver
inestabilidad que quizá pase desapercibida con estudios estáticos como la tomografía y la resonancia. El paciente está acostado. El sábado anterior en una charla, un colega hizo un comentario al respecto de la utilidad, y yo creo que es súper importante las radiografías con carga. Si uno se remonta a la definición de estabilidad de White y Panjabi, era la capacidad de mantener la relación segmentaria ante cargas fisiológicas de trabajo. La tomografía y la resonancia no aportan cargas de trabajo, sí una radiografía. Quizá es más antigua, pero es muchas veces más útil que una tomografía o es complementaria a. Acá usado como complemento, la vía posterior como complemento de la vía anterior. Algunas palabras sobre dos puntos que creo que son importantes. El primero es que cuando usamos el sistema cervical posterior, usamos el mismo diámetro de barra en toda su extensión. Antes usábamos barras de doble diámetro, usábamos conectores para unir esas barras. Hoy uso a nivel torácico los tornillos que habitualmente uso en C1 y C2. Eso nos facilita mucho la cirugía porque podemos usar la misma barra, ¿sí? Ese es el primer punto. No hay manera de ahorrar, o sea, o de reducir los costos en no usar implante. O sea, acá hay que usar implante. Neuronavegación. Ese es otro punto que siempre discutimos. ¿Es necesario el uso de neuronavegación? Bueno, yo parte de mi formación la hice junto con el profesor Wenzel en Cleveland. Con él aprendimos a colocar tornillos en C1, en C2, freehand, usando la palpación del borde medial del pedículo en el caso de C2 o del borde medial de la masa lateral de C1 y extrapolando los hallazgos de la tomografía computada a sabiendas de dónde estaba la arteria vertebral en relación al borde medial del pedículo de C2 y masa lateral de C1. Así coloco todos los tornillos de C1 y C2 sin neuronavegador. Y la verdad que no hemos tenido inconvenientes en relación a ello. Uno lo puede desarrollar y puede prescindir. Por supuesto que si uno cuenta con la posibilidad de tener un no-arm en el quirófano y neuronavegación, mucho mejor. Estamos hablando de cirugía efectiva y segura en contexto de bajos recursos. Es por ello que te hago esta aclaración, porque siempre, bueno, pero el neuronavegador sí, claro. Por supuesto que sí, pero estamos hablando de condiciones especiales. Ahora les muestro cómo resolvimos el caso para ir terminando. Decidimos hacer una vía posterior, ¿sí? Hicimos una fijación desde C2 hasta T2. ¿Por qué de C2? Porque el ángulo de inclinación de C2 estaba alterado. Yo creo y eso lo aprendimos del profesor Wenzel, cuando el ángulo de inclinación de C2 está alterado, el paciente está permanentemente compensando con extensión del cuello para mantener la mirada horizontal. Y eso genera una cervicalgia que es muy difícil de tratar, porque tiene que ver con la postura, ¿sí? Usamos en este caso una barra satélite con tornillos Translam, que lo que intentan es colaborar con la fijación de los tornillos de masa lateral. Fíjense acá cómo en la tomografía se va viendo. Nuestra duda, como imaginarán, es: ¿esta paciente necesita un gesto anterior o podemos esperar e ir viendo la evolución de ella, ¿no? Esta es la duda que teníamos a la hora de tratar una paciente como ella. Esta es la última tomografía que nos muestra cómo se está formando el callo de unión vía anterior, por lo que hemos decidido no apoyar con un gesto anterior la cirugía que habíamos iniciado por una vía posterior. Así que bueno, creo que estoy en tiempo y estoy dispuesto a que me hagan las preguntas que consideren en relación no solo al caso, sino también a los conceptos que traté de transmitir para cómo en condiciones de recursos limitados podemos lograr una cirugía segura y tan efectiva como la que se lograría en los casos de máxima disponibilidad de recursos.
Gracias. Muchas gracias, doctor Zanardi, por su excelente plática, muy completa. Así que abordamos los puntos más importantes de esta conferencia. Haré un breve resumen en inglés, just so everyone is in the same page. I'll do a very brief comment on the case, a 4-year-old woman who was initially operated in another institution, was treated for the cervical spine stenosis, was treated by ACDF 3 levels. As a complication of the first surgery, the patient has had a dysphonia and persistent cervical pain. And after 6 months of the initial surgery, the patient initiated with myelopathic symptoms. The same group decided to do a posterior approach, a laminectomy without fusion, and the patient experienced severe pain, and that's when eventually the patient arrives to Dr. Zanardi, who does the approach of a patient with cervical pain, non-union, and a kyphotic deformity, which was resolved through a laminectomy and fusion, as we can see on this last image. I don't know if faculty of USA have any specific questions. Yeah, Dr. Anantha Krishnan, any comments? Yeah, this was a great case. Looks like you have had a really good outcome. Yeah, I have two comments. It's unfortunate that obviously this happened to this patient. That's not one of the comments. I do think that with that the 3-level ACDF with those standalone devices is kind of a recipe for non-unions. And then when you add on a laminectomy after that, that's really a recipe for non-unions and falling into kyphosis. So that's the first thing. And then my question is, what did you use for bone graft posteriorly? Because it looks like you got a really great fusion. I might have missed it if you used iliac crest, because obviously there's no lamina, and looks like you got a nice facet fusion across your entire posterior construct. And I like the traction and the posterior only approach. I think it was an excellent bailout solution, and that looks like it came to a good result. Sí, voy a contestarla en español. Nosotros usamos un concepto que tiene que ver con la tricción articular. Es un concepto ortopédico. Yo soy neurocirujano, pero mi formación como cirujano espinal la hice con ortopedistas. Ahí aprendí, haciendo escoliosis, que la atricción o el daño de la cápsula de las articulaciones y la fijación generan anquilosis articular. Por lo que a las facetas articulares cervicales habitualmente las trabajamos con drill o la punta cuadrada para generar atricción articular y de esta manera promover la anquilosis facetaria. Is right? Yeah, just to answer Dr. Sardini question, he was talking about his experience. He's a neurosurgeon, and he did his spine training in an orthopedic group. That's where he learned a bit more of the ankylosis and its uses in spine surgery. So in this case, he mentions that the use of fixation plus an injury of the facet capsule with the use of the drill really improves the fusion rates. So that's what's that was his technique for the fusion. Okay, so no extra bone graft. He didn't put any bone graft into the facet joints. No. Okay. No.
It looks like Dr. Lay has a question in the chat here. Can you go to the lateral AP of the post-op x-rays? What's your sequence of rod insertion correction, especially using the third rod? And did you do fellowship with Dr. Lewis in Toronto? Doctor Sardini, hay una pregunta en el chat. Si puede poner la radiografía posquirúrgica y les interesa sobre todo la secuencia de las barras, no sé si nos pueda platicar el uso de la tercera barra y ok. preguntan en específico si alguna vez estuvo en Toronto con el doctor Lewis que utiliza esta barra mucho, esa técnica. Ok. No, no estuve con el doctor Luis. Creo que en muchos lugares del mundo, vamos teniendo pensamientos que son muy similares sin que nos hayamos conocido previamente. Eso veo que pasa frecuentemente. Esta tercera barra es una extrapolación de las barras satélites que describiese Munish Gupta a nivel lumbar cuando desarrollábamos las PSO, las PCO, las osteotomías de sustracción pedicular. Lo que buscan es dar un sitio de anclaje extra al que aportan los tornillos de masa lateral. Yo lo uso habitualmente y hoy que la gran parte de mi práctica es desde la cirugía mínimamente invasiva, casi vía línea media hago cervical. No, hace mucho ya no opero por línea media en la región lumbar, salvo deformidades. Es una técnica que la extrapolamos del uso de la barra satélite en PSO y la tercera, incluso la cuarta barra que describiese oportunamente el doctor Munish Gupta. Dr. Zanardi was talking about the use of the third bar. He got especially this technique extrapolating it from the lumbar surgery, from the technique described by Munish Gupta, the use of a satellite bar for an extra fixation point. So he was using extrapolates that in the cervical spine and gives an extra fixation for the transfacetary screws. So it gives an extra stabilization. And those are translaminar screws, correct? Yeah. It looks really nice, really nice, beautiful piece. Okay, thank you. Another very interesting point Dr. Zanardi made was regarding the C5 Plasi. He was talking in his presentation that he usually uses the open door in the non-dominated extremity or where the patient is more symptomatic, just to try to avoid having, that C, in case we have that complication, we do not have it in the dominant side or the patient is complaining of symptoms, neurological symptoms that they didn't have before. I don't know if in the USA, if you have experience with this kind of complication and how do you prepare for it even before it cures? Yeah, I think all the big cases presented today, I think whether you're in a resourceful setting or a resource limited setting, I think doing the right first surgery is always the best for the patient, but also best in terms of cost effectiveness, right? So. Yeah, and I can comment at least from Dr. Creo. Your question was what we do for the C5 palsy or which side we open on. I think that's something that is pretty interesting. I haven't heard of anyone say that for the C5 palsy for the dominant side is where you do the open door. But I agree, like a lot of folks will go the opening side for laminoplasty where it is more symptomatic.
Although there are a couple of folks like Stu Hirschman, who was on a paper that you had cited, who'll do the open door on the left side every time. He also does the laminectomy at C3 and also 6-7 laminectomy as well. So the plates are only placed at C4, C5, C6. So that's an option as well if you are don't have enough plates or enough hardware to prop the lamina open. And Dr. Hashmi, I also want to get you involved here too, because Dr. Hashmi is our deformity expert at UC Irvine. Any comments on this case in particular, maybe about the positioning or the construct, anything that you would have done differently? He might have stepped away, but Dr. Lay, do you want to? Did you have any comments about at least positioning for these kinds of cases, making sure that you have a good lordosis? Do you use the Mayfield or Gardner-Wells tongs for this? Yeah, I think the best thing for this patient was that the patient had a non-union, so you really don't have to go anteriorly, and she also has dysphonia as well, dysphagia as well. So, but the non-union kind of helped correct a little bit probably on the table, and I do use the Mayfield. I get good intraoperative X-ray to make sure that I have reasonable lordosis to start with, and then we'll do all the posterior column releases. And then get another X-ray, and if you need to make an adjustment, I'll have my fellow scrub out to adjust the Mayfield. But this is Dr. Zanardi, how did you do your do you use a Mayfield and do you do the same techniques or how do you do it? Yeah. Nosotros en deformidad cervical no usamos más el cabezal de Mayfield. En otro momento de nuestra experiencia, de rutina usábamos el Mayfield para cirugía cervical en contexto de deformidad. Hoy dejamos de utilizarlo por la mayor posibilidad de movilización que tenemos del cráneo. Por supuesto que es con monitoreo continuo, o sea, esto se hace sí o sí bajo monitoreo electrofisiológico continuo y nos permite poder movilizar la cabeza de una manera más fisiológica que lo que nos permite la fijación rígida que nos da el cabezal de Mayfield. Unos puntos muy interesantes, gracias, doctor. Para comentar en el comentario del doctor Hailey, en una de las preguntas que se hizo, si es necesario hacer también un abordaje anterior, él considera que la misma pseudoartrosis que tenemos en la vía anterior nos permite movilizar y corregir únicamente por vía posterior y corregir la deformidad por una única vía. Y continuando con la respuesta del comentario del doctor Zanardi, he was explaining that he usually doesn't use for deformities Mayfield due to he considers that you can have more mobilization, more possibility of manipulating and correcting that deformity without the use of Mayfield. Obviously, this when we have cases of the deformity, always the use of neuro monitoring is obligated, and this is also very interesting of his presentation. He was explaining some cases where neuro monitoring is not necessarily in resource limited settings, and he was explaining something that he uses sometimes when you have cases of myelopathy without deformity, that he would simulate the position the patient would have before surgery. So he would ask the patients to be in a prone position, cervical spine in a neutral position for some time to see if the patient do have any symptoms, any neurological symptoms. And in case that the patients wouldn't have any neurological symptoms, he would consider it would be an appropriate case to operate without neuromonitoring. I don't know if you guys always use neuromonitoring. Which cases would you select
for an exception of not using neuromonitoring when having a posterior approach in myelopathy. Yeah, I think it certainly depends on your setting. You know, at MGH and Brigham, where I did fellowship, we actually did not do neuromonitoring for our cases for this, especially for our laminoplasty cases. If we did, we would use SSEPs only. We would not get motors. UC Irvine, I do neuromonitoring for my cases, but that's just because neuromonitoring is more accessible and the setup is a little bit more streamlined. But I think you can do either. Dr. Lay, what do you guys do at UC Davis? Yeah, I mean, it's pretty accessible, so we use it for a lot of cases. I use it for all cervical and thoracic, and then selectively for lumbar cases. And then you're sorry. That's a really interesting way to decide who to do neuromonitoring on. And you're doing that at your preoperative visit, Dr. Zanardi? No, in the, no, sorry, no, sorry, I had to respect my Spanish. No en la mayoría de los casos, salvo la sospecha de una esclerosis lateral amiotrófica, que creo que es el gran diagnóstico diferencial en los pacientes con mielopatía. También preguntan, doctor, si utiliza esta técnica en todos los casos preoperatorios de emular la posición para utilizar o no electromonitoreo. ¿Cómo se nos puede platicar un poquito más cómo es su técnica? Sí, en todos los casos vos, Fernando, lo vas traduciendo, ¿verdad? Sí. Ok, en todos los casos de mielopatía cervical degenerativa sin deformidad, los pacientes, les pedimos a los pacientes que adopten la posición, emulen la posición intraoperatoria durante 1 hora, 1 hora y media, que es lo que dura el procedimiento quirúrgico. Si existen síntomas, si el paciente reproduce síntomas, como puede ser Lermit o parestesias en las manos, los pacientes se operan sí o sí con monitoreo, ya sea vía anterior o vía posterior, es indistinto. Ahora, si el paciente no tiene síntomas, los operamos. Estamos hablando en el contexto de bajos recursos, ¿no? Si estamos en una posibilidad de contar con el monitoreo, se hace siempre con el monitoreo. Y respetamos mucho esta condición, la de si el paciente tuvo síntomas, a pesar que creamos que son síntomas que tienen que ver con una condición especial del enfermo, no necesariamente la compresión, se opera con monitoreo si dijo que tuvo, si el paciente nos dice que tuvo parestesias en las manos o lo que fuere durante el posicionamiento, en su casa, ¿no? Gracias, doctor Zanardi. Yeah, he was talking about the cases of using the neuromonitoring only in a context of low resources. Obviously, if you have the access to neuromonitoring, we'll always use it, no? But in some specific cases where the resources are not available or the budget for the patient is limited, sometimes in some cases of myelopathy without deformity, he would ask the patients in the preoperative visit to stay in the prone position for 1 hour or 1 hour and a half in his house to emulate that position. When the patient doesn't have any paresthesias or any symptoms at all, he would consider a possibility of operating that patient without neuromonitoring. But if the patient during that position starts with neurological symptoms like paresthesias, in that case, he would not recommend doing the case without the neuromonitoring. Thanks so much. Okay. Muchas gracias. And these are all fantastic points, and this is a really great presentation, Dr. Zanardi. Since looks like we're running a little bit over time for today, so I think we'll conclude our presentation. But I just want to give a big thank you to our presenters today, our faculty,
Dr. O'Donnell for helping to moderate our session. And then a big shout out to Dr. Fernando Carrillo for not only again organizing this meeting for us, but also doing a great job with the translation. And thank you all to the attendees here for attending, and really appreciate you guys being part of the discussion. Muchas gracias a todos por haber participado, y pues nos vemos hasta el próximo congreso. Un saludo a todos y un abrazo. All right. And then Nikhil is going to be sharing for those who want a certificate of participation. Here is the conference QR code. If you wouldn't mind just scanning it with your phone, and you can fill out the survey and get your certificate. Thank you, everyone. We'll leave the Zoom on for another 5 minutes for those of you who want to do the survey. Dejaremos el enlace del Zoom abierto para los que puedan escanear el código QR y poder contestar la encuesta. Posterior a contestar esta encuesta, se le mandará a los participantes su certificado de participación.